Esta orquídea ha sido cultivada en agua durante aproximadamente 5 meses. Ha desarrollado nuevas hojas y estructuras bastante interesantes, además de un enraizamiento súper fuerte. Pero en este video no nos vamos a enfocar solamente en lo que se ve, sino en lo que no se ve, además de todos los resultados del cultivo de orquídeas en agua. Sé que les dije que iba a hacer en abril un video mensual, sin embargo no había cambios significativos hasta ahora. Ahí se esconde, no lo había notado hasta ahora que le estoy revisando bien, se esconde ya el inicio de una vara floral. Entonces el cultivo en agua les ha hecho muchísimo bien a esta planta que se ha estado recuperando, que estuvo muy afectada por muchísimos motivos. Veamos todo el análisis porque vamos a analizar el agua, el estado de las hojas, el crecimiento que tiene, el estado de las hojas antiguas y en general cómo está la planta y cómo yo visualizo que ha dado resultados antes de las conclusiones. Vemos cómo se encuentra esta orquídea en estos momentos. Hay una raíz que se ha pegado a la pared de lo que ha crecido. Recuerden que tienen estas propiedades de que pueden arraigarse, entonces hay que humedecerla un poco a esa raíz antes de poder retirarla. Recuerden también que el nivel del agua no lo superé el 30% aproximadamente y que no todas las raíces estuvieron en contacto directo con el agua, sino solamente una parte. Y aquí ven las algas que les comentaba. Ustedes utilizan agua totalmente purificada. Esto no debería presentarse salvo le añadan fertilizantes o minerales adicionales. Antes de eso voy a retirar el agua que teníamos porque quiero analizar sus parámetros, cómo están en este momento y compararlos con los parámetros que normalmente tenemos en el agua potable. El agua de mi ciudad, que es la de mi derecha, y el agua que sacamos del cultivo que se encontraba. Esta agua más o menos tiene una semana aquí. Para hacer este análisis vamos a utilizar un medidor multiparamétrico de la marca Apera. En caso de que les interese este mismo medidor, les dejo abajo el enlace. Realmente es bastante bueno, viene con un estuche, un kit y varios elementos además que solamente el medidor. Pero este no es solo un pHímetro a diferencia de otros, sino que también les mide la conductividad eléctrica y la cantidad de sólidos disueltos. Eso es importante porque así compararemos los minerales que usualmente suele tener el agua, si los ha consumido o se han elevado además. Es probable que el pH se haya elevado porque las microalgas cuando crecen ahí hacen que el pH se eleve en referencia al que tenemos acá. Vamos a encenderlo y tenemos tres modalidades. Aquí directamente nos da, como ustedes pueden observar, una medida que es US, eso significa microsiemens, que nos va a dar la conductividad eléctrica. Vamos a medir primero la del agua que recién salió de las llaves. En este caso la conductividad está en 350 aproximadamente microsiemens. Ahora vamos a cambiar el modo a los TDS, que son 247, 250 aproximadamente. Eso significa que hay 250 miligramos aproximadamente de sales minerales por cada litro de agua. Entonces es bastante bueno porque es justamente lo que las orquídeas necesitan. Habría que identificar si son sales de calcio o de magnesio y tenemos que tiene un pH de 7,74, 79 aproximadamente. Es un pH ligeramente elevado debido a que hay muchas sales minerales que se encuentran en esta agua que ya viene directamente de un pozo. Si ustedes están utilizando agua purificada, agua filtrada, no debería ser mayor el pH a 7 y los sólidos disueltos deberían ser lo más bajos posibles, cercanos a 0. Ya lavé el electrodo y vamos a leer ahora lo que son los parámetros del agua que salió de la orquídea después de una semana aproximadamente. Entonces tenemos el pH más elevado, eso es normal porque justamente la presencia de las microalgas provoca este fenómeno. Como pueden ver es un pH de 9, de 10. Como ven la conductividad está en 392, entonces quiere decir que también hay bastantes minerales que la orquídea puede tomar, puede absorber. Sin embargo, si el pH no es lo ideal, siempre se habla que el sustrato tiene que ser ácido, ¿cómo es que está tomando esos nutrientes? Y es que justamente en vez de irse consumiendo, se van depositando los nutrientes del exceso y la planta va aprovechando poco a poco tomándolos. Y al no estar en contacto totalmente todas las raíces,
esos elementos van nutriendo poco a poco a la planta. Independientemente de si usamos o no fertilizantes, siempre va a haber microorganismos, siempre va a haber microalgas que vayan depositándose y por sus procesos de vida van a ir dejando ahí elementos que van a nutrir a nuestra planta. El segundo parámetro que vamos a medir es comparar la cantidad de hojas que tenía y el estado de ellas, además de sus medidas y su coloración. Primer punto. La cantidad de hojas que tenía era bastante alta. Si ustedes recuerdan la orquídea, aquí pueden ver una imagen de cómo estaba previamente. Eran bastantes, eran alrededor de 6 u 8. Las de abajo se cayeron ya 3 hojas que estaban en este momento, pero todas ellas eran de esta forma bastante alargadas y debiluchas, por así decirlo. Además que presentaban estas manchas con tonalidades púrpuras, tonalidades un poco rojizas. En un inicio creí que se debía a que la orquídea pertenecía al grupo de estas plantas que tienen una coloración púrpura, pero no. Esta planta me parece que es de color blanco o de color amarillento su flor, entonces no tenía ningún sentido que presente de forma natural estas manchas, por lo cual ya era una mala señal. Desde ese momento no había sacado ni una sola hoja en un año entero. Y desde este momento ha sacado 3 en los últimos 5 meses. Además del crecimiento de las raíces que ya es colosal. Tenía muchas raíces largas, aproximadamente unas 5, unas 6, pero también una masa de raíces muy seca aquí en el fondo, en la base. Y hoy ya tiene pues un gran número de raíces que también están saliendo a tratar de captar todas esas sales, todos esos nutrientes que están ahí guardados y sedimentados en esta parte del agua. En cuanto a las medidas, vamos a tomar una medida hacia la hoja y lo vamos a hacer desde la punta con este medidor, desde el 0 hacia la parte más cercana al borde y tiene un largo de 11 centímetros. Esto recordemos es una orquídea miniatura. Ahora tomamos el ancho en la parte más central y tiene un tamaño de 3 centímetros y medio. Eso es muchísimo, es más de 3 veces más larga que ancha. Y eso no es una muy buena señal, significa que hay debilidad en las plantas ya que no pueden tener la suficiente cantidad de nutrientes. Si luego analizamos las nuevas hojas, y sobre todo me voy a enfocar en la más grande, en la más desarrollada, porque estas todavía son más pequeñas, primero ya vemos una forma más tradicional a hoja, una forma ovalada. Y luego tenemos una coloración verde brillante, significa que está recibiendo la suficiente luz. Un poquito amarillenta también diría porque está bastante expuesta a la luz solar, pero no de forma directa. Tal vez colocando menos luz sería lo ideal. No vemos ninguna de estas manchas, tal vez en la parte superior vemos un poquito, pero es una parte minúscula. Y ahora vamos a hacer la misma medida. Tomamos lo que es desde la parte superior hasta la parte más cercana al nacimiento. Y en este caso nos da 8 centímetros aproximadamente. Y de igual forma lo hacemos en la parte central, tenemos ya 5 centímetros, es casi igual por el momento, todavía no es lo ideal, pero ya tenemos una hoja en excelentes condiciones en referencia a las anteriores. Una buena señal de que las hojas de las orquídeas están bien es que tienen también esta turgencia, no vemos las arrugas, no vemos estos decaimientos y no son debiluchas o larguiruchas, como digamos, sino que pues guardan una armonía con su forma. La gran mayoría de las orquídeas tienen sus hojas de forma ovalada, algunas más largas que otras, pero lo ideal es buscar esta forma. Entonces vemos que realmente sí tiene un buen efecto. Ahora vamos a retirarla con la masa de raíces que se ha generado, que es lo más importante. Vamos a fijarnos en sus raíces. Bueno, lamentablemente perdimos un poco de una raíz que no se había aflojado lo suficiente y se quedó ahí. No es ningún problema porque tenemos una masa de raíces considerable. Aquí vemos ya los primeros inconvenientes en las raíces más viejas y es justamente de lo que vamos a hablar de cuándo es el momento de sacarla del cultivo en agua. Recuerden, esta orquídea ha estado 5 meses. Lo primero es ver que hay una capa de limo que recubre a las raíces y eso es natural. Siempre se va a formar, aunque ustedes estén cambiando constantemente el agua. Tampoco es mucho problema porque no está afectando a las raíces de las plantas. Sin embargo, vemos que las raíces que se están generando son raíces larguiruchas, raíces delgadas y muy pocas son realmente gruesas. Pero tenemos un enorme número de raíces suficientemente fuertes que van a alimentar a nuestra orquídea.
Si ustedes recuerdan, todo este grupo de raíces no había o eran raíces que estaban ya saliéndose de la planta y el resto eran raíces pues que estaban ya por podrirse o que presentaban afecciones. En este momento observamos una gran cantidad de raíces nuevas, raíces gordas que están avanzando y, como les decía, buscando los nutrientes que se encuentran aquí sedimentados, pero que si nosotros no controlamos o no la cambiamos y sacamos todos estos nutrientes que están en el recipiente, vamos a transformarla en una orquídea enferma a la larga. Máximo yo recomendaría tener a su orquídea 6 meses en el cultivo en agua. Recuerden, las orquídeas no deben tener sus raíces totalmente cubiertas para que este tipo de cultivo sea funcional, sino solamente una parte, una tercera parte de la masa de raíces debe estar presente. Y traten de evitar que se expanda. Yo recomiendo máximo 6 meses, por lo que a esta orquídea todavía le falta un mes en este tipo de cultivos antes de pasarlas ya a un buen sustrato con buenos fertilizantes y para que ya crezcan adecuadamente en las condiciones que debe hacerlo una orquídea. Como conclusión y recomendación, yo personalmente voy a continuar con el cultivo de orquídeas tradicional. El cultivo en agua es una alternativa, no cambies de todas tus orquídeas. Si quieres probarlo, hazlo. Si te va bien, selecciona un buen ejemplar, dale buenas condiciones, procura utilizar agua lo más pura posible y evita también lo que son el exceso de minerales porque puede destruir. Y si puedes comprarte un aparatito que te permita leer todos esos elementos como la conductividad eléctrica, el pH, entre otros, muchísimo mejor para que puedas controlar. Pero si solo quieres cultivar a tus orquídeas de la forma tradicional, utiliza un buen sustrato y alimentalas con los fertilizantes. Nos vemos en un próximo video, amigos. Que la pasen bien.